Mi esposo me engañó con mi hermana. Al planear mi nueva boda tras el divorcio. Mis padres exigieron invitarla o no asistirían. Llevo 27M, casi 3 años con mi novio. Lucas, 29H. Teníamos la vida perfecta planeada, casarnos el próximo verano. Comprar una casa juntos. Tal vez incluso formar una familia. Él es la persona con la que pensé que pasaría el resto de mi vida. Pero eso fue antes de que descubriera la mayor traición que he experimentado. ¿La peor parte? No fue solo Lucas quien me traicionó, fue mi hermana. Emma, 25M. Emma y yo siempre fuimos muy unidas mientras crecíamos. Éramos inseparables. Ella es solo 2 años menor que yo. Y nuestros padres siempre hablaban de lo afortunados que eran de tener hijas que se llevaban tan bien. Cuando Lucas y yo empezamos a salir. Ella estaba encantada. Decía cosas como, es perfecto para ti, y puedo verlos juntos para siempre. Ahora parece una broma cruel. Dejadme retroceder un poco. Hace unos meses. Empecé a notar cosas con Lucas que no me cuadraban. Se volvió distante. Distraído. Siempre con el teléfono. Cuando le preguntaba con quién estaba enviando mensajes. Me despachaba con una respuesta vaga, solo trabajo o no es nada importante. No insistí porque confiaba en él. Confiaba en él. Pero entonces empecé a sentir que me estaba volviendo loca. Había pequeñas señales sutiles. Una noche. Salimos a cenar y Lucas se levantó para atender una llamada. Se fue unos 10 minutos. Y cuando regresó. Parecía tenso. Le pregunté si todo estaba bien. Y sonrió y dijo que solo era el estrés del trabajo. Quería creerle. Así que lo hice. Pero esa sensación persistente no desaparecía. Luego. Las cosas empezaron a desaparecer, pequeñas cosas. Su chaqueta favorita. Su colonia. El cargador de su teléfono. Al principio. Pensé que simplemente las dejaba en el trabajo o en su coche. Pero cuando le preguntaba. Se ponía a la defensiva. ¿Por qué me vigilas? Me espetaba. No era propio de él ser tan irritable. Mientras tanto. Emma había estado más presente de lo habitual. Se pasaba por mi apartamento sin avisar o me invitaba a tomar algo. Lo cual no era propio de ella. No me malinterpreten. Siempre hemos sido cercanas. Pero es del tipo de personas que valora su espacio. Así que su repentino entusiasmo por salir me pareció extraño. Aún así. No pensé mucho en ello porque. Bueno. Es mi hermana. Entonces. Una noche. Todo se vino abajo. Lucas había salido con unos amigos del trabajo. Al menos eso fue lo que me dijo. Decidí invitar a Emma a una noche de cine. Era algo que no habíamos hecho en años. Y pensé que sería una buena manera de distraerme de la rareza con Lucas. Pedimos pizza. Abrimos una botella de vino y nos acomodamos para ver una comedia romántica cursi. En algún momento de la película. Emma se levantó para ir al baño. Su teléfono estaba en la mesa de café. Y no pretendía fisgonear. Pero apareció un mensaje en la pantalla. Era de Lucas. El corazón me dio un vuelco. Pero me dije que probablemente no era nada. Tal vez estaban planeando algo para mí. Como una sorpresa o algo así. Pero la curiosidad pudo más que yo. Y abrí el mensaje. No era una sorpresa. Era una pesadilla. El mensaje decía, no puedo esperar a verte más tarde. Anoche fue increíble. Pensaré en una excusa para salir de aquí pronto. Me quedé sentada allí. Mirando la pantalla. Mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Esto no podía ser real. ¿Verdad? No podía ser que Lucas y Emma, no. Tenía que ser un malentendido. Pero cuando me desplacé hacia arriba. La verdad era innegable. Había meses de mensajes entre ellos, mensajes coquetos. Íntimos y secretos. Se habían estado viendo a mis espaldas durante 6 meses. ¿6 meses? Sentí que iba a vomitar.
Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el teléfono. Cuando Emma regresó a la habitación, vio la expresión de mi rostro y supo inmediatamente que algo andaba mal. ¿Qué pasa?, preguntó, fingiendo inocencia. Ni siquiera dije nada. Simplemente levanté su teléfono, mostrándole la pantalla. Su rostro palideció. Susurró, eso es todo lo que pudo decir. No pude contenerme más. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, grité. Eres mi hermana. ¿Cómo pudiste acostarte con mi novio? Mi voz se quebró y las lágrimas corrían por mi rostro. La traición era como un dolor físico en el pecho. Emma también empezó a llorar. Pero sus lágrimas solo me enfurecieron más. No quería que esto pasara. Sollozó. Simplemente pasó. Esa frase me hizo querer abofetearla. Simplemente pasó. Como si hubieran tropezado y caído en la cama juntos por accidente. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cuánto tiempo?, exigí. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? Dudó un momento y luego susurró, 6 meses. ¿6 meses? Había estado viviendo en la feliz ignorancia mientras mi hermana y mi novio seguían adelante a mis espaldas durante medio año. La comprensión me golpeó como un camión. Y sentí que mis rodillas se doblaban. Me senté en el sofá. Entumecida. Apenas capaz de respirar. Emma se sentó a mi lado. Todavía llorando. Lo siento mucho. Repetía una y otra vez. Pero sus disculpas no significaban nada. No deshacían lo que había hecho. Nada podía hacerlo. Fuera. Susurré. Me miró confundida. Fuera. Repetí. Más fuerte esta vez. Por favor. Déjame explicarte. Suplicó. No quiero oírlo. Dije. Con la voz temblorosa de rabia. Solo sal de mi apartamento. Intentó suplicarme una última vez. Pero yo había terminado. No tenía fuerzas para discutir. Solo quería que se fuera. Finalmente. Cogió sus cosas y se fue. Todavía llorando. En el momento en que la puerta se cerró tras ella. Me derrumbé. Sollocé más fuerte que nunca en mi vida. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pudieron las dos personas en las que más confiaba en el mundo traicionarme así? No dormí esa noche. Simplemente me senté en el sofá. Mirando fijamente la pared. Repasando cada momento de mi relación con Lucas y mi vínculo con Emma tratando de averiguar cómo no vi las señales. Pero cuanto más lo pensaba, más claro se volvía, había señales. Simplemente no había querido verlas. Al día siguiente. Me enfrenté a Lucas cuando llegó a casa. Estaba sentada a la mesa de la cocina con los brazos cruzados. Esperándolo. Parecía sorprendido de verme. Probablemente porque se suponía que debía estar en el trabajo. Hola. Dijo. Tratando de actuar con naturalidad. ¿Por qué no estás en la oficina? No perdí el tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con Emma? Su rostro pasó de la confusión a la vergüenza en un instante. Ni siquiera intentó negarlo. Yo. Empezó. Pero lo interrumpí. No. Solo dime cuánto tiempo. Suspiró y se frotó la nuca. Mirando al suelo. 6 meses. Admitió. Sentí una nueva ola de náuseas sobre mí. Oírselo a él lo hacía aún más real. Más doloroso. ¿Por qué?, pregunté. Con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Por qué me harías esto? No tenía una buena respuesta. Murmuró algo sobre que las cosas se habían complicado entre nosotros. Que no pretendía hacerme daño. Pero nada de eso importaba. El daño ya estaba hecho. Le dije que hiciera las maletas y se fuera. No había ninguna posibilidad de que me quedara con alguien que pudiera traicionarme así. Intentó disculparse. Decirme que aún me amaba. Pero no me importó. Sus palabras estaban vacías. En una hora. Se había ido.
Pensé que la peor parte de mi vida ya había pasado cuando leí esos mensajes en el teléfono de Emma, pero estaba equivocada. La parte más difícil llegó cuando tuve que enfrentarme a ambos. A mi hermana y a mi novio. Dos personas que pensé que nunca me harían daño ni en 1.000.000 de años. Dos personas que no solo me hicieron daño, sino que me traicionaron de la peor manera posible. Después de descubrir la aventura, pasé la noche sola. No lloré mucho después de que Emma se fuera, estaba demasiado conmocionada para llorar. Mi mente daba vueltas, tratando de averiguar qué hacer a continuación. No podía guardar esto para mí para siempre. Tenía que enfrentarme a ambos. No era suficiente ver sus conversaciones secretas, necesitaba oírlo de ellos. Cara a cara. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Iba a enfrentarme a Lucas primero. Lucas se había quedado a dormir en un hotel después de que lo echara. Pero no habíamos hablado desde entonces. Le envié un mensaje de texto esa mañana, diciéndole que quería reunirme con él. Debió de saber lo que se avecinaba porque respondió rápidamente, aceptando venir. Una parte de mí esperaba que tuviera algún tipo de explicación. Algo que hiciera que todo esto fuera menos horrible. Aunque sabía que no era así. Llegó alrededor del mediodía. Con aspecto desaliñado. Casi como si no hubiera dormido. Verlo me revolvió el estómago. ¿Cómo pude haber amado a este hombre? ¿Cómo podía estar aquí delante de mí? Sabiendo lo que había hecho. ¿Y no sentir vergüenza? Estoy aquí, dijo con torpeza. De pie junto a la puerta. Con las manos metidas en los bolsillos. No tenía su habitual aspecto tranquilo y sereno. En cambio, parecía ansioso. Casi como si él fuera la víctima de todo esto. Siéntate, dije, señalando el sofá. Mi voz era firme. Pero mi corazón latía con fuerza. Lucas se sentó. Pero mantuvo la mirada fija en el suelo. La habitación estaba en silencio. La tensión entre nosotros era casi insoportable. No soportaba mirarlo. Pero me obligué a hablar. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Rompiendo el silencio. Dudó. Y luego murmuró, 6 meses. 6 meses. La misma respuesta que me dio Emma. La confirmación fue como un cuchillo que se retorcía en mi pecho. Pero tenía que seguir adelante. Necesitaba toda la verdad. Por mucho que doliera. ¿Y por qué? Pregunté. Con la voz temblorosa. ¿Por qué ella? ¿Por qué mi hermana? Lucas finalmente me miró. Y por un segundo creí ver un destello de arrepentimiento en sus ojos. Pero no importaba. Nada de lo que dijera podía arreglar esto. No lo sé. Murmuró. Con voz baja. Simplemente sucedió. No fue nuestra intención. Nunca se suponía que llegara tan lejos. Me reí con amargura. ¿Simplemente sucedió? ¿Sucedió? ¿Eso es todo lo que tienes? Has estado a escondidas con mi hermana durante 6 meses. Y todo lo que puedes decir es que, simplemente sucedió. Se frotó la nuca. Claramente incómodo. Sé que suena horrible. Pero es la verdad. No planeamos esto. Una noche simplemente, no lo sé. Una cosa llevó a la otra. Y... ahórrame los detalles. Le interrumpí. Sintiendo náuseas. No necesito oír cómo te metiste en la cama con mi hermana. Solo necesito entender por qué pensaste que estaba bien mentirme. Traicionarme así. Lucas volvió a bajar la mirada. Con el rostro lleno de culpa. Lo siento. Susurró. Nunca quise hacerte daño. Sentí una oleada de ira en mi pecho. Su disculpa parecía vacía. Sin sentido. ¿Cómo podía estar ahí de pie y disculparse cuando me había estado mintiendo a la cara durante medio año? ¿Nunca quisiste hacerme daño? Repetí. Alzando la voz. ¿Crees que esto no me iba a doler? ¿Crees que acostarte con mi hermana a mis espaldas no era lo peor que podías hacer? Sé que estuvo mal. Dijo. Con la voz ligeramente quebrada.
Pero las cosas eran complicadas entre nosotros. Siempre estabas tan ocupada con el trabajo. Y ya no conectábamos como antes. Y Emma, ella. No. Le espeté. No te atrevas a echarme la culpa a mí. Yo no te empujé a sus brazos. Tú elegiste hacer esto. Tú elegiste traicionarme. Lucas abrió la boca para responder. Pero levanté la mano para detenerlo. No podía escuchar más excusas. Ya no me importaba por qué lo había hecho. El daño ya estaba hecho. Tienes que irte. Dije en voz baja. Con la voz temblorosa por la emoción. No quiero volver a verte. No discutió. Se levantó lentamente. Cabizbajo. Y se dirigió a la puerta. Pero antes de irse. Se volvió para mirarme una última vez. De verdad lo siento. Dijo en voz baja. Pero su disculpa no significaba nada para mí. Estaba entumecida. Cuando la puerta finalmente se cerró tras él. Me desplomé en el sofá. Con el cuerpo temblando por los sollozos. La realidad de lo que acababa de ocurrir se estaba hundiendo en mí. Lucas se había ido. Y también mi relación con él. La vida que habíamos planeado. El futuro que había imaginado. Se había esfumado en un instante. Pero la peor parte aún no había terminado. Todavía tenía que enfrentarme a Emma. La idea de verla me revolvía el estómago. No sabía cómo iba a hacerlo. Pero sabía que tenía que hacerlo. No podía dejar que se saliera con la suya. Me había traicionado tanto. Si no más. Que Lucas. Era mi hermana. La única persona que se suponía que me cubriría las espaldas. Pase lo que pase. Y en cambio. Me había apuñalado por la espalda. Decidí enfrentarme a ella ese mismo día. No podía posponerlo más. Le envié un mensaje de texto diciéndole que necesitaba hablar con ella. No respondió de inmediato. Pero después de una hora. Finalmente respondió, lo siento. Ese único mensaje me hizo querer gritar. ¿Lo siento? ¿Eso era todo lo que tenía que decir después de todo? Ni siquiera tuvo la decencia de explicarse. Conduje hasta su apartamento en una neblina. Apenas capaz de ver a través de las lágrimas en mis ojos. Cuando llegué. Ni siquiera llamé. Simplemente entré. Estaba sentada en el sofá. Con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Odié verla en ese momento. Mi propia hermana. En quien había confiado con todo. Había destruido mi vida. Tenemos que hablar. Dije con frialdad. Emma asintió. Con el rostro pálido. Lo sé. Me paré frente a ella. Con los brazos cruzados. Tratando de contener la ola de emociones que amenazaban con abrumarme. ¿Por qué? Pregunté con voz temblorosa. ¿Por qué me hiciste esto? Ella bajó la mirada hacia sus manos. Incapaz de mirarme a los ojos. No lo sé. Susurró. Le espeté, no es posible que no lo sepas. Tomaste una decisión. Emma. ¿Elegiste acostarte con mi novio? Elegiste mentirme durante 6 meses. Así que no me digas que no sabes por qué. Finalmente. Levantó la vista hacia mí. Con lágrimas corriendo por su rostro. No quería hacerte daño. Sollozó. Lo juro. Nunca quise que esto sucediera. ¿Entonces por qué sucedió? Grité. Mi voz resonando por el apartamento. Si no querías hacerme daño. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no lo detuviste? Sacudió la cabeza. Secándose las lágrimas. No lo sé. Simplemente. Lucas y yo nos acercamos. Y simplemente sucedió. Sé que es horrible y sé que lo he arruinado todo. Pero no quería que llegara tan lejos. No podía creer lo que estaba oyendo. Era la misma excusa que me había dado Lucas, la misma justificación patética para su traición. ¿No querías que llegara tan lejos? Repetí con amargura. ¿Eso es lo mejor que tienes? Estabas acostándote con mi novio a mis espaldas. Emma.
No puedes actuar como si esto fuera una especie de accidente. Sollozó con más fuerza. Pero no sentí ninguna simpatía por ella. Estaba demasiado enfadada. Demasiado herida. Para que me importaran sus lágrimas. Confié en ti. Dije en voz baja. Con la voz temblorosa. Eres mi hermana. Se suponía que debías cubrirme las espaldas. Y en cambio. Me apuñalaste por la espalda. Lo siento mucho. Susurró. Con la voz apenas audible. Sé que lo he destruido todo. Me odio a mí misma por lo que he hecho. Bien. Dije con frialdad. Deberías. La habitación se quedó en silencio por un momento mientras ambas estábamos sentadas allí. Con el peso de lo ocurrido flotando en el aire. No sabía qué hacer a continuación. Una parte de mí quería gritarle. Hacerle sentir tanto dolor como yo sentía. Pero otra parte de mí solo quería irme y no volver a hablar con ella nunca más. ¿Lo amas? Pregunté de repente. La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Emma me miró sorprendida. ¿Qué? ¿Lo amas? Repetí. A Lucas. ¿Lo amas? Dudó un momento y luego negó con la cabeza. No. Susurró. No fue así. No sabía si creerla. Pero ya no importaba. Lo que sintiera por Lucas. Ya era demasiado tarde. Ya había destruido todo entre nosotras. No puedo seguir con esto. Dije. Levantándome. No puedo estar cerca de ti. No quiero verte. No quiero hablar contigo. Ya no eres mi hermana. Emma sollozó con más fuerza. Pero le di la espalda y salí por la puerta. No podía quedarme allí más tiempo. Tenía que alejarme de ella. De todo. Mientras conducía a casa. La realidad de lo sucedido comenzó a asimilarse. Mi relación con Lucas había terminado. Mi vínculo con Emma estaba destrozado. Todo lo que había conocido. Todo en lo que había confiado. Se había ido. Estaba completamente sola. Después del enfrentamiento con Emma y Lucas. Pensé que ya no me sorprendería nada. Pensé que nada podría dolerme más que escuchar a las dos personas que más amaba confesar la peor traición de mi vida. Pero me esperaba un golpe más. Uno que no había anticipado. Aunque quizás debería haberlo hecho, la traición de mis propios padres. Conduje a su casa el día después de mi enfrentamiento con Emma todavía con la emoción a flor de piel. No había dormido nada la noche anterior. Me quedé en la cama. Mirando al techo. Repasando una y otra vez todo lo que había sucedido. Traté de entender cómo mi propia hermana podía haberme hecho esto. Pero no había manera de entenderlo. No había excusa que pudiera justificarlo. Cuando la luz de la mañana finalmente entró por la ventana. Me decidí. Necesitaba contárselo a mis padres. Necesitaba que supieran lo que Emma había hecho. Necesitaba su apoyo. Su indignación. Su consuelo. Emma me había traicionado. Y Lucas estaba fuera de mi vida. Pero mis padres, se suponía que ellos eran en quienes podía confiar. Los llamé tan pronto como me levanté de la cama. Preguntándoles si podía ir. Sonaban alegres por teléfono. Completamente inconscientes de la tormenta que estaba a punto de desatarse. Por supuesto. Cariño. Ven cuando quieras. Dijo mi madre. Podía oírla tararear de fondo. Probablemente en medio de preparar el desayuno para mi padre. Era un día normal para ellos. Pero para mí. Nada era normal ya. El viaje a su casa se sintió surrealista. Seguí ensayando en mi cabeza lo que iba a decir. ¿Cómo se empieza una conversación así? Hola. Mamá y papá. ¿Adivinen qué? Emma ha estado acostándose con mi novio durante 6 meses. No había una manera fácil de dar esta noticia. Cuando finalmente llegué a su entrada. Mi corazón latía con fuerza. Respiré hondo y salí del coche. Tratando de tranquilizarme. No sabía qué esperar. Pero estaba segura de que una vez que escucharan la verdad, se enfurecerían.
Estarían tan devastados como yo. Llamé a la puerta y mi madre abrió con una sonrisa brillante. Como si todo estuviera bien en el mundo. Aquí está mi niña, dijo, abrazándome. Pasa. Pasa. Estábamos a punto de desayunar. El olor a panqueques y tocino llenaba la casa. Y por un breve instante, recordé lo seguro y reconfortante que siempre había sido el hogar de mis padres. Pero ese consuelo se hizo añicos tan pronto como recordé por qué estaba allí. Me senté a la mesa de la cocina. Con las manos temblorosas. Mi padre levantó la vista del periódico. Sonriendo. Mira quién decidió visitarnos. Llegas justo a tiempo. ¿Quieres panqueques? Negué con la cabeza. No tengo hambre. Mi madre me miró. Con la preocupación brillando en sus ojos. ¿Estás bien? ¿Cariño? Te ves un poco pálida. Era el momento. Tenía que decírselo. No había una manera fácil de hacerlo. Ninguna manera de amortiguar el golpe. Así que simplemente lo dije. Emma ha estado teniendo una aventura con Lucas. Lo solté. Con la voz entrecortada. La habitación se quedó en silencio. Mi padre bajó lentamente el periódico y mi madre se quedó paralizada. Con la espátula suspendida sobre la estufa. ¿Qué? Susurró mi madre. Volviéndose para mirarme. Con el rostro lleno de confusión. Tragué saliva. Con la garganta apretada. Emma y Lucas. Han estado durmiendo juntos a mis espaldas durante 6 meses. El rostro de mi padre palideció y me miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. Mi madre. Por otro lado. Parecía como si le hubieran dado una bofetada. Abrió la boca para decir algo. Pero no le salieron las palabras. Lo descubrí ayer. Continué. Con la voz temblorosa. Los confronté a ambos. Y lo admitieron. Lucas se ha ido. Lo eché. Mi madre finalmente logró encontrar su voz. Espera. ¿Estás segura? Debe haber algún tipo de malentendido. La miré atónita. ¿Un malentendido? No, mamá. No hay ningún malentendido. Vi los mensajes. Los confronté. Lo admitieron. Mi padre seguía en silencio. Con una expresión indescifrable. Mi madre. Sin embargo. Parecía estar luchando por procesar la información. Cariño. Yo, no sé qué decir. Balbuceó. Quiero decir. Esto es terrible. Pero. ¿Estás segura de que es realmente lo que piensas? Tal vez Emma cometió un error. Tal vez no fue tan grave como. ¿Estás bromeando? Espeté. Sintiendo una oleada de ira. ¿No tan grave? Se ha estado acostando con mi novio durante 6 meses. Mamá. ¿Cuánto más grave tiene que ser? Mi madre se estremeció ante la dureza de mis palabras. Pero no me importó. Estaba herida. Furiosa. Y necesitaba que entendieran que esto no era algo que pudiera simplemente dejarse de lado. Lo sé. Dijo rápidamente. Es solo que. Emma es tu hermana. Y Lucas, bueno. Se ha ido ahora. ¿Verdad? Tal vez todos podamos sentarnos y hablar de esto. Tal vez haya una manera de solucionarlo. No podía creer lo que estaba oyendo. Había venido aquí esperando que estuvieran de mi lado. Que me apoyaran. Pero en cambio. Mi madre ya estaba hablando de reconciliación. No, mamá. Dije con firmeza. No hay manera de solucionar esto. Emma me traicionó. Destruyó mi relación. Y no sé si alguna vez podré perdonarla por eso. Mi padre finalmente habló. Con voz tranquila pero firme. Tu madre tiene razón. ¿Sabes? Emma es tu hermana. Y no importa lo que haya hecho. La familia es la familia. No puedes simplemente desechar eso. Lo miré con incredulidad. ¿Desecharlo? ¿Papá?
Es ella la que lo desechó cuando decidió acostarse con Lucas. ¿Cómo puedes sentarte ahí y defenderla después de lo que me hizo? No la estamos defendiendo, dijo mi madre rápidamente. Solo estamos tratando de ver el panorama general. Sí. Lo que hizo estuvo mal. Pero sigue siendo tu hermana. Y Lucas ya no está en el panorama. Tal vez, con el tiempo, puedan arreglar las cosas. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Aquí estaba yo, abriéndoles mi corazón, esperando que se enfadaran en mi nombre. Y en cambio, ya estaban tratando de suavizar las cosas. Tratando de que yo perdonara y olvidara. No puedo creer esto, dije, con la voz temblorosa de ira. Vine aquí porque necesitaba vuestro apoyo. Pero a todo lo que os importa es mantener la paz con Emma. Eso no es cierto, dijo mi padre, frunciendo el ceño. Nos preocupamos por ti. Pero también nos preocupamos por tu relación con tu hermana. Siempre habéis sido tan unidas. No queremos ver eso arruinado. ¿Está arruinado?, grité, levantándome de la mesa. Ella lo arruinó cuando decidió acostarse con mi novio. No puedo simplemente fingir que eso no sucedió. Mi madre dejó la espátula y se acercó a mí, con las manos extendidas como para calmarme. Cariño. Por favor. Solo estamos tratando de ayudar. Sabemos que estás sufriendo. Pero el tiempo cura todas las heridas. No querrás apartar a tu hermana de tu vida por un error. ¿Un error?, repetí, con la voz llena de incredulidad. Esto no fue solo un error, mamá. Fue una decisión que tomó. Una y otra vez. Durante 6 meses. ¿Cómo puedes estar ahí parada y defenderla? No estamos defendiendo lo que hizo, dijo mi padre, con la voz más firme ahora. Pero tampoco vamos a dejar que esto destruya a nuestra familia. Hemos pasado por demasiadas cosas juntos. Sentí la ira hirviendo dentro de mí, amenazando con desbordarse. ¿Cómo no podían ver cuánto me estaba doliendo esto? ¿Cómo podían estar más preocupados por preservar una ilusión de unidad familiar que por lo que Emma me había hecho? No puedo hacer esto, dije, sacudiendo la cabeza. Pensé que lo entenderíais. Pero claramente no es así. Estáis más preocupados por Emma que por mí. Eso no es cierto, dijo mi madre rápidamente. Nos preocupamos por las dos. Bueno. No lo parece, repliqué. Parece que estáis más preocupados por aseguraros de que todo vuelva a la normalidad. Como si esto nunca hubiera sucedido. Solo queremos que tú y Emma se reconcilien, dijo mi padre, suavizando el tono. No queremos perder a ninguna de las dos. Bueno. Quizás deberíais haber pensado en eso antes de defenderla, dije con amargura. El rostro de mi madre se arrugó. Y por un momento vi un destello de culpa en sus ojos. Pero no fue suficiente. No era la reacción que había esperado. Quería que se enfadaran. Que estuvieran de mi lado. Pero en cambio, estaban andándose con rodeos. Tratando de preservar una falsa sensación de armonía familiar. Cogí mi bolso y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas?, me gritó mi madre, con la voz llena de preocupación. A casa, dije con frialdad. No puedo estar aquí ahora mismo. Por favor. No te vayas así, dijo mi padre, levantándose de la mesa. Lo resolveremos. ¿De acuerdo? Hablaremos con Emma y encontraremos la manera de seguir adelante como familia. Me detuve en la puerta, con la mano en el pomo. No hay manera de seguir adelante. Papá. No con ella. No después de lo que ha hecho. Con eso. Salí, cerrando la puerta de golpe tras de mí. El camino a casa fue borroso. Mis manos agarraban el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No podía creer lo que acababa de suceder. Había acudido a mis padres en busca de apoyo, de consuelo. Y en cambio,
Se habían puesto del lado de Emma. Tal vez no lo dijeron abiertamente. Pero así es como se sintió. Estaban más interesados en preservar la familia que en apoyarme. Cuando llegué a casa, me desplomé en el sofá, con el peso de todo presionándome. Primero Lucas. Luego Emma y ahora mis padres. Sentía como si todos en mi vida me hubieran dado la espalda. Estaba completamente sola. Entonces llegaron las lágrimas. Calientes y rápidas. Y no intenté detenerlas. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla. Me permití llorar. Lloré por la pérdida de mi relación. Por la traición de mi hermana y por darme cuenta de que incluso mis padres no estaban realmente de mi lado. Nunca me había sentido tan completamente abandonada en mi vida. Se suponía que planear una boda sería uno de los momentos más felices de mi vida. Después de todo lo que había pasado con Lucas. Conocer a Mark se sintió como un soplo de aire fresco. Era diferente a cualquier persona con la que hubiera estado, amable, paciente y, lo más importante, digno de confianza. Habíamos estado juntos durante casi 2 años cuando me propuso matrimonio. Y supe de inmediato que quería casarme con él. Me hacía sentir segura de una manera que no había sentido en mucho tiempo. Pero cuando comenzamos a planear la boda, me di cuenta de que había una nube oscura sobre todo, mi hermana. Emma. La idea de invitarla a mi boda me revolvía el estómago. Incluso después de todo este tiempo. No la había perdonado. ¿Cómo podría? Había destruido mi relación con Lucas y, más que eso, había destruido mi confianza en ella. Todavía había momentos en los que me preguntaba si yo había hecho algo mal. Algo que alejara a Lucas. Aunque en el fondo sabía que su aventura no era mi culpa. Las cicatrices seguían ahí. Y no estaba lista para enfrentarla. Y mucho menos para tenerla en mi boda. Mark y yo estábamos sentados a la mesa del comedor una noche. Trabajando en la lista de invitados. Al principio fue un proceso divertido. Eligiendo a los amigos con los que queríamos compartir el día. Pero a medida que nos acercábamos al final de la lista, sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hay de tu familia?, preguntó Mark. Mirándome. Dudé. Con el bolígrafo sobre el papel. Mis padres. Obviamente. Dije lentamente. Pero no Emma. Mark me miró. Con una expresión suave pero curiosa. Conocía toda la historia de lo que había sucedido entre Emma y yo. Le había contado todo al principio de nuestra relación porque no quería ocultarle nada. Había sido increíblemente comprensivo. Pero realmente no habíamos hablado de Emma desde entonces. ¿Estás segura?, preguntó con suavidad. Asentí. Sí. Estoy segura. No estoy lista para perdonarla. Y no la quiero allí. Mark cruzó la mesa y me tomó la mano. Apoyo cualquier decisión que tomes. Dijo. Es tu familia. Tu boda. Deberías sentirte cómoda y feliz ese día. No estresada ni molesta. Le sonreí. Agradecida por su apoyo. Pero incluso mientras decía las palabras. Sabía que esto no iba a ser fácil. Mis padres siempre habían sido el tipo de personas que anteponen a la familia. Pase lo que pase. Me habían estado presionando para que me reconciliara con Emma desde que salió a la luz la aventura. Pero simplemente no estaba lista. No sabía si alguna vez lo estaría. El siguiente fin de semana. Fui a casa de mis padres para hablar con ellos. Pensé que era mejor tener esta conversación en persona. Aunque la temía. Mis padres se habían centrado tanto en preservar la familia. Y sabía que no estarían contentos con mi decisión. Cuando llegué, estaban sentados en la sala de estar, tomando café y leyendo el periódico dominical. Era una escena tan normal. Pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me senté frente a ellos, tratando de calmar mis nervios. Necesito hablar con vosotros sobre la boda. Comencé. Con la voz temblorosa. Mi madre levantó la vista. Sonriendo. Por supuesto. Queríamos preguntarte cómo va la planificación. Respiré hondo.
Va bien. Pero hay algo que necesito deciros. No voy a invitar a Emma a la boda. La sonrisa en el rostro de mi madre vaciló. Y mi padre dejó su taza de café. Con el rostro endurecido. Ambos me miraron en silencio por un momento. Y pude sentir la tensión creciendo en la habitación. ¿Qué quieres decir con que no la vas a invitar?, preguntó mi madre. Con la voz llena de incredulidad. No estoy lista para perdonarla. Dije en voz baja. No la quiero allí. Se supone que es el día más feliz de mi vida. Y no quiero que me recuerden todo lo que hizo. Mi padre frunció el ceño. Negando con la cabeza. Estamos hablando de tu hermana. No de una persona cualquiera. No puedes simplemente excluirla así. No la estoy excluyendo. Dije. Alzando ligeramente la voz. Pero me traicionó. Papá. Se acostó con Lucas a mis espaldas durante 6 meses. ¿Cómo se supone que voy a fingir que eso no sucedió? Ya hemos hablado de esto antes. Dijo mi madre. Con un tono firme. Sí. Lo que hizo Emma estuvo mal. Pero eso fue hace mucho tiempo. Sigue siendo tu hermana. Y la familia es la familia. Tienes que dejarlo ir. Sentí que mi ira aumentaba dentro de mí. ¿Dejarlo ir? Repetí. Con la voz temblorosa. ¿Me estáis pidiendo que invite a la persona que destruyó mi relación a mi boda? ¿Cómo es eso justo para mí? Mi padre se inclinó hacia adelante. Con una expresión severa. La vida no siempre es justa. Pero no le das la espalda a tu familia. Tú necesitas perdonar a Emma y seguir adelante. No puedo. Dije. Con lágrimas en los ojos. No estoy lista. Mi madre suspiró. Mirándome con una mezcla de decepción y frustración. Necesitas pensar en lo que es mejor para la familia. No solo para ti. Sus palabras se sintieron como una bofetada. Aquí estaba yo. Contándoles cuánto dolor me había causado Emma y todo lo que les importaba era mantener unida a la familia. Sentía como si estuviera gritando en un vacío. Como si dijera lo que dijera. Nunca lo entenderían. Estoy pensando en lo que es mejor para mí. Dije con la voz temblorosa. No puedo tenerla en mi boda. No lo haré. Mi padre cruzó los brazos. Su rostro se oscureció aún más. Si Emma no está invitada. Entonces nosotros tampoco. Lo miré atónita. ¿Qué? ¿Me oíste? Dijo con frialdad. Si vas a excluir a tu hermana de la boda. Entonces tu madre y yo no iremos. No podía creer lo que estaba escuchando. Mis propios padres me estaban dando un ultimátum, o invitaba a la persona que más me había lastimado. O no vendrían a mi boda. Sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Papá. No puedes hablar en serio. Dije con la voz entrecortada. Esta es mi boda. ¿No quieres estar ahí para mí? Sí queremos. Dijo mi madre en voz baja. Pero también queremos que hagas lo correcto. Queremos que perdones a Emma y la dejes ser parte de este día. Es tu hermana y te quiere. ¿Me quiere? Me reí con amargura. Si me quisiera. No habría hecho lo que hizo. Todos cometemos errores. Dijo mi padre con voz firme. Pero la familia es lo primero. Sentí que las lágrimas se derramaban. Pero me negué a dejar que me vieran quebrarme. Me puse de pie. Con las piernas temblando. Si realmente piensan que Emma merece estar en mi boda más que ustedes. Entonces supongo que han tomado su decisión. No hagas esto. Suplicó mi madre. Suavizando la voz. Te arrepentirás. No. Dije. Ahora con voz firme. Creo que de lo único que me arrepentiría es de dejar que me culpen para invitarla. Con eso. Me di la vuelta y salí por la puerta. No miré atrás. Incluso cuando escuché a mi madre llamándome. Subí a mi auto y me alejé. Con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No podía creer lo que acababa de suceder. Mis propios padres habían elegido a Emma por encima de mí.
Pero por mucho que doliera, sabía que había tomado la decisión correcta. Las semanas previas a la boda fueron un torbellino de emociones. Por un lado, estaba emocionada de casarme con Mark. Él fue mi roca durante todo esto, recordándome constantemente que no necesitaba la aprobación de nadie para ser feliz. Por otro lado, el dolor del ultimátum de mis padres pendía sobre mí como una nube oscura. Siempre los había imaginado allí el día de mi boda, acompañándome al altar, compartiendo mi felicidad. Pero ahora tenía que aceptar que no estarían. A medida que se acercaba el día de la boda, me encontré con olas de duda. ¿Estaba tomando la decisión correcta al mantenerme firme? ¿Valía la pena perder a mis padres por esto? Pero cada vez que lo pensaba, llegaba a la misma conclusión: no iba a dejar que me manipularan para invitar a Emma. Tenía que hacer lo que era mejor para mí, incluso si eso significaba que no estarían allí. Llegó el día de la boda. Y mientras estaba de pie frente al espejo en mi suite nupcial, sentí una mezcla de emociones. Estaba nerviosa, emocionada y un poco triste. Mi mamá y mi papá no estaban allí para verme con mi vestido, para darme su bendición. Pero al mirar a mi alrededor a los amigos que se habían reunido para apoyarme, me di cuenta de que no estaba sola. Tenía una nueva familia ahora, Mark y las personas que realmente se preocupaban por mi felicidad. La ceremonia fue hermosa. Mientras caminaba por el pasillo, del brazo de mi mejor amiga, Sara, en lugar de mi padre, sentí una sensación de paz sobre mí. Mark me esperaba en el altar, con los ojos llenos de amor y seguridad. Y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. Mis padres no estaban allí, pero estaba rodeada de amor. Me estaba casando con el hombre que me había apoyado durante el momento más difícil de mi vida. Y eso era todo lo que importaba. Después de la boda, Mark y yo nos instalamos en nuestra nueva vida juntos. No fue fácil al principio. Hubo momentos en los que extrañé a mis padres, en los que me pregunté si debería haber cedido e invitado a Emma para evitar perderlos. Pero cada vez que lo pensaba, me recordaba a mí misma que había hecho lo correcto para mí. Había elegido mi felicidad y no iba a dejar que nadie me la quitara. Mark fue mi fuente constante de fortaleza. Nunca me presionó para que me reconciliara con mis padres, aunque sabía que deseaba que las cosas fueran diferentes. En cambio, me ayudó a concentrarme en construir una nueva vida. Una que no estuviera definida por las personas que me habían lastimado. Dejé de intentar comunicarme con mis padres después de un tiempo. Al principio, pensé que tal vez cambiarían de opinión, que se darían cuenta de cuánto me habían lastimado al elegir a Emma por encima de mí. Pero nunca lo hicieron. Y finalmente, dejé de esperar que lo hicieran. Tenía una nueva familia ahora, Mark y los amigos que habían estado allí para mí cuando mi propia familia no lo estuvo. No era la vida que había imaginado, pero era una buena vida. Y a medida que avanzaba, aprendí a dejar ir el dolor. A aceptar que no todos los que se supone que te aman lo harán. A veces tienes que dejar ir a las personas que te lastiman, incluso si son